El punto de que esto esté llegando al final, vos podés llegar a hacer un recuento de todo lo que has vivido en este tiempo. Es bueno, es muy bueno eso, poder hacer ese recuento. Porque solamente vos sabés, y el Señor, cómo llegaste acá. ¿Cuál era tu condición? ¿Cómo estaba tu corazón? Capaz que si no estás muy acostumbrado a un retiro de varones o a la comunión de varones, si lo mirás afuera, si estos son medio raritos, se la pasan abrazándose. Pero ahora que no tenemos quien nos juzgue de afuera, te podés dar cuenta y percibir qué bueno que es recibir el abrazo de un hermano en Cristo. Qué bueno que estemos acá. Qué bueno no estar solo. Qué bueno saber que puedo compartir con alguien un motivo de oración. Qué bueno que alguien se acercó a preguntarme cómo estoy. Qué bueno que alguien se preocupó de decirme Dios te bendiga. Qué bueno que pudo compartir una sonrisa, pude compartir, abrir mi corazón, el dolor, mis penas, mis preocupaciones, y que alguien me diga, voy a estar orando por vos. Qué bueno, hermano. Qué lindo que es. No te hace menos hombre el abrir tu corazón y mostrarte tal cual sos. Eso lo hace un hombre de verdad. No cualquiera tiene la valentía de mostrar sus necesidades y las miserias en las que a veces uno está. No cualquiera. Hay que ser muy valiente para eso. Porque te vulnera, te deja como débil. ¿Qué van a pensar de mí? Que yo no soy como dicen los mexicanos, no soy machote. Mirá, los mejores hombres y los hombres más hombres han llorado en el momento preciso y han sabido quebrantar su corazón. Y yo no conozco ejemplo de hombre más perfecto e íntegro que el mismo Señor Jesús. Y el Señor Jesús lloró. El Señor Jesús le partía el corazón a él ver las miserias nuestras. Él le duele ver cuando vos estás pasando necesidades que podrías estar resolviendo con su ayuda. Le duele verte con las cadenas en las manos y en los pies, esclavo del pecado. Le duele verte así. Le duele ver o escuchar, cuando aún siendo creyente, cuestionás a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y tal vez si no sos un creyente de Dios, podés llegar a cuestionar, ¿por qué? ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué se mueren las personas? ¿Por qué le pasa esto a gente inocente? Y cuestionás a Dios. Y no es raro que lo cuestionemos, porque la naturaleza del ser humano es así. Esa es la vieja naturaleza, la naturaleza caída. Pero, como dijimos, estamos viviendo un tiempo en comunión para la reflexión sobre esas decisiones nuestras, pero la restauración de nuestras heridas cuando estamos dolidos y la renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación del entendimiento significa que vos tenés que ir cambiando ese conocimiento que tenés por el conocimiento que te da la palabra de Dios, para adaptar tu vida a lo que la palabra de Dios dice, renovar tu entendimiento. Yo pensaba que las cosas eran así, pero la palabra de Dios te dice que son así. Yo no sé si todos lo conocen al libro de Job, pero si no, es un libro medio larguito y por ahí medio denso de la Biblia, hasta antes de los Salmos. Vos podés leerlo, yo te lo recomendaría que lo leas. Es el mejor ejemplo que hay de un hombre que existió, porque si hubiese sido una historia no habría manera de que tengamos el relato que está escrito en la Biblia, si fuera una fábula, con la precisión de detalles que tiene. Y que en un momento determinado Dios considera
de decirle al diablo: has puesto tus ojos sobre mi hijo Job. Mirá qué varón de Dios. Qué hombre perfecto, ¿no? O sea, no era perfecto, era un ser humano, pero ante los ojos de Dios, Dios veía una cualidad en Job. ¿Y qué le dice el diablo? Si le has dado todas las riquezas del mundo a este hombre, no tiene ninguna necesidad. Él no necesita de vos. No necesita nada de vos, ni de mí, ni de ninguno. Pero claro, sacale las cosas que tiene, sacale su riqueza, su poder y vamos a ver cómo se las arregla Job, le dice el diablo. Y ahí el Señor le dice: tenés permiso para tocar todos sus bienes, sus cosas, mas no podés tocar su vida. No, como seres humanos no comprendemos eso que el Señor permite. ¿Por qué permite eso con Job? ¿No es cierto? Sin embargo, este libro, que es en tiempo, en espacio y en tiempo, es el libro que se considera más viejo, escrito antes incluso que lo que es la ley mosaica, los 5 libros, ya mostraba esta pregunta que yo estoy haciendo: ¿por qué Dios puede permitir a un justo sufrir, no? Y ese era el cuestionamiento de Job. Fue una persona real, como vos y como yo, que se preguntaba por qué sufren los justos. Y en esa época, mirá, tenía un pequeño resumen. Job tenía 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. ¿Vieron ayer que pasó como un pequeño rebaño de ovejitas por acá? Eran varias, no sé, no las pude contar, pero vi que pasaban y habían 1 o 2 que sacaron fotos. Pero eran varias. No sé cuántas habrán sido, pero contándolas tal vez no deben haber sido más de 40. Pero Job tenía 14.000 ovejas. ¿Sabes lo que son 14.000 ovejas? No te alcanzan los días para soñar con tantas ovejas. 6.000 camellos. 2.000 bueyes. 1.000 mulas. Se podría decir que le iba bien en el negocio, ¿ah? Le iba bien. Por eso el diablo le dice a Dios: es muy fácil ser una persona obediente, fiel y todo, así en ese estado. Y a veces pasa con nosotros que estamos bárbaros con la iglesia, con el Señor, si no nos falta la platita, si tenemos el autito, si tenemos la casita, si tenemos la tecnología, el último teléfono. Mientras tengamos las cosas estamos bien. Pero en cuanto Dios toca o permite que una parte de nuestra vida sea tocada: ¡ay, Señor! ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y ya empezamos a temblar y a dudar. Y empezamos a quejarnos. Y empezamos a tener excusas para nuestro andar en la comunión con Él. Ya si la economía no cierra, Dios me descuida. Ya si por algún motivo me echaron del trabajo, Dios me abandonó. Y cuando las cosas salen para nuestro criterio mal, empezamos a cuestionar con otro tono a Dios. Job no hizo necesariamente un tono feo del cuestionamiento. Pero sí te puedo decir que sus 10 hijos murieron, que sus 14.000 ovejas fueron muertas, sus 6.000 camellos muertos, sus 2.000 bueyes y las 1.000 mulas muertas, y perdió todo. Y yo sé que algunos, seguro, porque son así de rápido. ¿Y la señora? No, la señora se la dejó. Ajá. No dijo: Señor, ¿por qué me saca todo lo bueno y no me saca la señora? Se la dejó a la señora, loco. Y realmente la mujer de Job fue una hija terrible para él, en un momento determinado, porque él empieza a sufrir esas pérdidas. Y después el diablo dice: sí, bueno, pero todavía no pierde el testimonio, por decirlo de alguna manera que se entienda. Todavía, sí, bueno, pero tocale la salud, vas a ver cómo va a empezar a maldecir contra vos. Le dice el diablo a Dios. Tocale la salud, te doy permiso. Le toca la salud. Si un mosquito nos está haciendo padecer una locura, Job vivía en llaga viva.
¿Viste un perro sarnoso? ¿Has visto alguna vez un perro sarnoso que no para de rascarse y se lastima y se revuelca y se... Así estaba. Pero no le mató a la señora, se la dejó al lado. Y llega un momento en que la misma esposa le dice, ¿por qué no maldecís a Dios? Así te mata. Y terminás con este sufrimiento que tenés. ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? Y aparte no solamente no le mata a la esposa, le deja 3 amiguitos. Que más vale perderlo que encontrarlo, porque con amigos como esos más vale no tener enemigos. ¿Para qué? Si con eso te alcanza. Y le entran a dar palo y palo y palo, porque ¿sabés lo que te pasa? Eso te pasa porque sos un pecador, tenés un pecado oculto. Y él le decía que no, sinceramente en la presencia de Dios él no tenía pecado oculto. Entonces, ¿cuál era el pecado de Job que todos hablan? Es que realmente, en su bondad, él no dejaba de cuestionar por qué sufren los justos. ¿Por qué, Señor, sufren los justos? Y parecía una pregunta muy sencilla y a eso lo acompañaba con un montón de palabras que adornaban a Dios. Y le decía un montón de poemas hermosos, es un libro poético este. Y vos decís, pero ¿dónde está la queja? Claro, la queja está disimulada entre medio de todo ese adorno. Pero estaba, ¿por qué sufren los justos, Señor? Ponete la que... A ver si... No sé si al final... Yo tengo el... Me lo olvidé en algún lado. Pásala, por favor. Pásala vos. Dale. Mirá, ¿dónde estabas tú? Ya no es dónde estás. ¿Por qué? Porque en el capítulo 38, que ya está como terminando, ya han pasado un montón de cosas, ¿no? Y había un amigo especialmente que se arroga él explicarle a Job quién era Dios. Uno de los amigos, después que todos los amigos le daban con un palo, decide tomar un papel preponderante en el libro y empieza a dar un discurso tremendo, como 3 o 4 capítulos creo que son. Y empieza a hablar y hablar y hablar y decir, no, porque vos, el Dios que vos sí, es un Dios así, 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 y Dios es así, así, así. Y llega un momento que Dios, que es santo y misericordioso, en una forma humana de expresarlo para nosotros, es como que pierde la paciencia y se basta. Se pasó de tanto hablar. Y acá viene algo que se llama el fin de las quejas, el fin de las dudas y el fin de las excusas. ¿Por qué? Porque el capítulo 38 de Job es un momento en el que el Señor aparece en escena de una manera particular. Hasta hace unos capítulos, un amigo, Eliú, era el que había tomado la última parte del palo, ¿no? Del palo. Vos sos un pecador, algo estás ocultando, no estás diciéndonos la verdad, por eso Dios te está castigando. La frase esa, Dios te castiga. Nosotros creemos que Dios disciplina. Y es muy diferente el castigo a la disciplina. Porque uno disciplina cuando ama. Pero vos podés castigar a un enemigo sin amarlo. Pero Dios dice que al que ama, disciplina. Porque quiere lo mejor para nosotros. La disciplina de nuestra vida es algo que va a redundar en nuestro propio beneficio. Y Dios sabe que eso es bueno para nosotros, por eso nos disciplina, porque nos ama, porque quiere lo mejor. Pero fíjate, en un momento en el capítulo 38, versículo 1 dice, entonces respondió Jehová a Job, pero también a Eliú, que estaba hablando un montón de cosas, desde un torbellino, desde un remolino, ¿no? Hace de cuenta que estamos acá y se levanta un torbellino de tierra y aparece una voz, se siente una voz, un estruendo y dice, ¿quién es este? Por Eliú, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. ¿Sabés qué es eso? Que tenía mucha labia, Eliú, pero que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Que tal vez la intención era buena, pero la motivación que lo llevaba a hacer eso era mala. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Quién es ese?
que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Mamá, tiene que haberle temblado todo. Y se dirige a Job. Y mirá lo que dice, hay una frase que es muy fuerte acá. Dice, ahora, ciñe como varón tus lomos. ¿Querés que te lo traduzca al lenguaje actual? A ver, estaba el tipo destruido, Job, lleno de llagas, pelado, qué sé yo, destruido. Con una sarna encima, con todo el tema de la muerte de sus hijos, la muerte de sus camellos, la esposa que quedó viva y le estaba dando con un caño, los 3 amigos. ¿Qué le dice? Ahora ciñe como varón tus lomos. Ciñe, ajusta como hombre tus lomos, tu vestidura. Portate como un hombre. Eso es lo que le está diciendo. Ahora te vas a portar como un hombre. En una palabra más actual sería dejar de lloriquear. Deja de lloriquear, portate como un hombre. Si te duele, aguantatela. Estaba pensando, Emma, no me imagino el dolor que habrá sentido con eso. Pero en un momento, qué sé yo, me imagino por ahí tu papá que está allá atrás, que vos decías, ay, cállese la boca, no te quejes, vos, aguantatela, vos tenías que estar en la iglesia. Aguantatela, no te vengas a quejar ahora como una nena. No decimos así a veces los varones. Nos escuchan las mujeres y dicen, ¿qué problema hay si usted se queja más que nosotros? O te dicen, las esposas te dicen, cuando vos pases por un parto vas a saber lo que es quejarse. No, espero que no. Pero acá Dios le está diciendo a Job, ahora, ceñí como un varón tus lomos. ¿Y qué le termina diciendo? Yo te preguntaré. Yo te voy a preguntar ahora. Y más vale que me contestes. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Porque hasta ese momento todos eran preguntas de los amigos y él, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué le pasan estas cosas a la gente buena? Pero yo no voy a ir contra Dios, si Dios lo dispuso, ¿pero por qué? Había algo encubierto, que era su queja, pero también era sincero en su expresión contra Dios, por eso Dios lo consideraba como lo consideró. Pero en un momento tiene que pararlo para que él no se crea que era perfecto. Y empieza desde el versículo 4 en adelante como 60 o 64 preguntas de Dios hacia él. Fíjate la primera pregunta. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, ¿te crees tan importante vos, tus amigos? En ningún momento Job dijo, yo soy importante, pero él hacía ver a sus amigos que su vida espiritual no era mala. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo puse los cimientos, ¿dónde estabas? ¿Y qué le dice? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, Job, date cuenta que tenés un límite. ¿Me vas a cuestionar a mí por qué sufren los justos? No sé yo que un justo está sufriendo, está diciendo Dios. Dios te dice a vos en esta mañana, ¿me vas a cuestionar a mí? ¿No conozco yo tu vida? Conozco cada parte de tu cuerpo, yo te formé, yo te creé. Desde que estabas en el vientre de tu madre, en cada paso de la formación tuya, Él te conoce. Desde antes que estuvieras ahí. Ya estabas proyectado en la mente y en el corazón de Dios. Y esta primera pregunta debe haber sido terrible. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y vienen un montón más de preguntas. Y llega un momento, después de todas esas preguntas que aparecen y todo lo que, en que Job se empieza a juzgar a sí mismo. En el capítulo 42, él como que cae en cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y qué dice? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Por qué contestó eso? Porque tal vez descubrió que realmente en su pregunta había un pensamiento escondido. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él hablaba como si leyera un libro. O sea, cuando hablamos de San Martín, ni sabemos cómo era San Martín, si era alto o petizo, hay un montón de medidas que dicen.
Es más, Maradona dice que San Martín no existió. Decía que San Martín no existió, imagínate. ¿Qué podía pensar de Cristo o de Dios, no? Ahora, fíjate en el versículo 4, dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, ya no te cuestionaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Como varón se dio cuenta que necesitaba ser corregido, disciplinado, enseñado, y viene una de las frases que ha impactado tantas vidas en la vida de un creyente. Y tal vez te impacte ahora esta mañana, porque tal vez fue tu propia experiencia en este tiempo. Dice Job, de oídas te había oído. O sea, había escuchado de vos un montón de veces en realidad, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces en la vida del creyente solamente conocemos de Dios por oídas, por algo que alguien nos contó, pero no por algo que vos estás viviendo. No es tu experiencia personal. Hablas por la experiencia de tu amigo, de tu papá, de tu hijo, pero no es tu Dios personal. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él reconoce su condición delante de Dios. Pero la historia no termina. O sea, dice que después Dios le restituye 28.000 ovejas, 12.000 camellos, 4.000 bueyes, 2.000, de todo lo que perdió le restauró el doble. Pero dice que de los 10 hijos que perdió, vamos a poner entre paréntesis, no le dio 20, le dio 10. Y muchos estudiamos esa parte. ¿Por qué en todo le daba el doble, pero a los hijos fue únicamente lo que perdió? Porque los otros 10 hijos no estaban perdidos, estaban en la presencia de Dios. No tenía por qué devolverle el doble, porque lo que no estaban era con él, pero ya estaban en la presencia de Dios sus hijos. Ahora, ese compañerismo que tuvo Job de sus 3 amigos no es el compañerismo que necesitamos en la iglesia. Ellos no estaban apoyándolo, estaban minando sus pies para que se derrumbara y aceptar algo que él no tenía por qué aceptar, solamente ante Dios. Ese compañerismo es un compañerismo destructivo, egoísta, que te hace ver tus pecados, tus errores, pero no admite los propios. Que te señala con un dedo y se olvida que cuando te estoy señalando con un dedo hay 3 que me están señalando a mí. Yo no soy juez. Si caíste en pecado y están disciplinados, no te disciplinaron porque alguien es perfecto y vos no. Te disciplinaron porque la palabra de Dios dice cómo encaminar de vuelta al camino a aquel que se ha descarriado. No es algo personal de juzgamiento. Entonces acá viene de que nuestra vida cristiana requiere una palabrita, reciprocidad. ¿Qué es reciprocidad? Es unos a los otros. Yo soy recíproco. Vos me atendés a mí, me ayudás, orás por mí, yo voy a hacerlo por vos. Y no solamente eso, varias cosas más. Por favor, Brian, pasá a la próxima. Fíjate. Y acá volvemos. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué dónde estás tú? ¿Cómo estás hoy? Antes de que te vayas, antes de que vuelvas a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tus amigos, a la escuela, al trabajo, a la iglesia. Dice, la vida cristiana requiere reciprocidad, es decir, los unos con los otros. Y fíjate los mandatos que hay respecto a esto y que Dios te los va marcando. Si querés lo vamos a ir leyendo después, pero sí te lo voy a resumir. Dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. Es lo que estamos haciendo. Hoy me toca a mí agarrar la palabra, el Señor me permite utilizar un tiempo de mi vida para poder abrir la palabra, para traerles una exhortación que Dios no solamente les está dando a ustedes, sino también me la está dando a mí como hombre, como varón, como hijo de Dios. Pero fíjate, no solamente exhortar, aconsejar los unos a los otros. Tal vez en este tiempo o antes de llegar acá fuiste aconsejado. Alguien invirtió en tu vida para decirte, mirá, lo que estás haciendo está mal. Déjame que te ayude con este consejo.
Pero tal vez ahora en este tiempo el Señor te va a permitir ahora conocer la situación de otro hermano al que vos puedas aconsejar los unos a los otros. Está en Romanos 15:14. Estimular los unos a los otros todos los días, de manera que nadie sea endurecido por el engaño del pecado. Significa que si conoces a algún amigo, un hermano en Cristo, que ha caído en pecado y no sabe cómo hablarlo, dice que debemos estimularnos nosotros unos a otros, animarnos para que si caíste en pecado no te gane el pecado y no endurezca tu corazón, sino para que prontamente quiebres tus rodillas en la presencia de Dios y pidas perdón. Dice considerarnos los unos a los otros, respetarnos, valorarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para incentivar al amor y las buenas obras. No para incentivarnos a hacer malas cosas. Tenemos que salir acá estimulados, incentivados a llegar a los hermanos que están en la iglesia, en la congregación, y no ponerte en el lugar de los amigos de Job o de Job pensando que sos el súper espiritual porque viniste a un retiro. Porque hay hermanos más espirituales que nosotros que no han podido venir por algún motivo que el Señor conoce. Pero el Señor permitió que vinieras acá. Confesar los pecados los unos a los otros y orar por los demás. Vos no necesitas de un hombre para confesar tus pecados ante Dios, pero sí necesitas un hermano a quien compartirle tus debilidades para que esté orando, para que sea una unión, como es la coyuntura del hombro, que si se te rompe esa coyuntura, se te cae el hombro. Entonces, la coyuntura entre un hermano y otro es la oración, la fortaleza. Restaurarnos los unos a los otros, cuando alguno tropiece y caiga o peque. Aconsejando, disciplinando, suspendiendo alguna actividad por un tiempo para que no hagas daño a hermanos, a la iglesia, al testimonio. No es nada personal. Lo personal está cuando uno comete esa caída o cae en pecado y no quiere reconocerlo. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Cuando uno disfraza, oculta, miente y se esconde de ese pecado. Pero también dice llevar las cargas los unos de los otros. Hay cargas que estás llevando en este momento en tu vida y tal vez no tuviste la oportunidad de largarla acá en el retiro, tal vez no tuviste oportunidad de hablar con alguien y te volvés con esa carga a tu casa. No te volvás en esa condición, porque la palabra de Dios nos estimula a todos, pastores, ancianos, diáconos, sobrevedores, predicadores, cualquier hermano que cumpla una función o no en la iglesia, que sea un siervo fiel. Vos no necesitas ser pastor para ser un siervo fiel. Tu ministerio empieza en tu mismo hogar, tu ministerio empieza en tu trabajo, tu ministerio empieza en un aula, manteniendo el testimonio. Pero no te vayas de acá con esa carga, compartila. Porque es parte no solamente de un mandato, sino que es parte de la comunión, el que poder llevar las cargas los unos de los otros. Abrazarnos. Cuando él lo sacaron, él salió apoyado en alguien cuando lo sacaron de la cancha herido. ¿Dónde está el hermano? Se me fue el hermano de la patita. ¿Dónde está? Allá. Se escondió, se anda escondiendo. En algún momento alguien lo tiene que haber ayudado. Lo tiene que haber abrazado, tiene que haber llevado su carga para que no apoye su pie. Finalmente, amar los unos a los otros como Cristo nos amó y como Dios amó a Cristo. No es fácil, no es fácil. Sabemos que no es fácil. Por eso los retiros son intensivas reuniones de desafío. Vos vas a salir acá desafiado, pero acordate lo que hablamos, siempre tomas una decisión. O vas a tomar una decisión hoy, saliendo de acá, para que tu vida cambie de la mano de Dios y con el apoyo de los unos a los otros, o querés seguir en la misma vía, y bueno, Dios corrige con amor y cuando no lo escuchas, corrige con dolor a veces. Pasemos a la última filmina, uy, qué antiguo el hombre. Ya, la que sigue. Ahí tienen los versículos, cualquier cosa. Brian tiene el PowerPoint en su máquina, el pastor lo puede pasar, no hay problema, no cobro derecho de autor, no sea problema.
Confesar los pecados los unos de los otros, Santiago 5:16, restaurar los unos a los otros, Gálatas 6:1, llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2, y amar los unos a los otros, como Cristo nos amó y como Dios amó a Cristo. Está en Juan, en 3 capítulos distintos, y hay un montón de referencias más. Pero no vamos a cerrar este espacio de tiempo sin completar un círculo. ¿Qué imagen te quedó de la parte anterior que era el pecado? ¿Qué imagen habíamos visto? Las cadenas, la esclavitud. Más de uno no. Todos acá hemos estado esclavos del pecado. Todos acá, antes de ser hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Así que estábamos esclavos del pecado. Mas el sacrificio de Cristo en la cruz nos libertó de eso. Nos dio libertad. Cantamos, en Cristo hay libertad, hay libertad, hay libertad. No cantamos, hay distintas canciones de eso. Entonces vamos a la última, ahora sí. ¿Qué dice? ¿Qué vemos primero ahí? ¿Alcanzan a ver? Una cruz. Y adelante de la cruz, ¿qué es lo que hay? Una persona, ¿con qué? Con cadenas rotas, gloria a Dios. Eso es lo que somos nosotros. Somos una cruz vacía, una Biblia abierta y cadenas rotas de la esclavitud por el resultado de esa cruz. Y Gálatas 5:1, que lo estuvimos haciendo como parte de un equipo, ahí como texto lema, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Te vas a ir de acá así, en ese estado. Si has hecho las cosas bien, si has sido sincero en la presencia de Dios, te estás yendo en ese estado, con las cadenas rotas, a menos que hayas decidido seguir en esclavitud del pecado. Pero esa es tu decisión y va a traer consecuencias. Ahora, si saliendo de acá te tropezaste, te resbalaste, te caíste, te hundiste en el barro del pecado nuevamente, inmediatamente tenés cadena de esclavitud. Pero en el mismo momento en que confesás, en el mismo momento en que tu mente, y no necesitas ni cerrar los ojos porque si estás manejando te va a pegar un palo, ni arrodillarte porque yo no me puedo arrodillar, por ejemplo. Pero tu corazón tiene que estar derramado en la presencia de Dios. Y tu mente tiene que estar constantemente pidiéndole a Dios, si detectaste un pecado en tu vida, Señor, perdóname, limpia este pecado en mi vida. Y sí, es cierto que capaz que al principio vas a estar 20 horas al día pidiendo perdón. Pero es un ejercicio que te va a permitir darte cuenta que en la medida que vas pidiendo perdón y cambiando la actitud, modificando la actitud, arrepintiéndote, hay un cambio en tu vida. Arrepentirse es no volver a repetir esa conducta, me doy vuelta para el otro lado. Es un giro de 180 grados. Un círculo son 360 grados. Estoy mirando para allá. Si yo digo, hice un cambio de 360 grados, no cambié nada, di la vuelta a la manzana y volví a irme para el otro lado. Sigo en la misma dirección del pecado, pero si yo digo que doy un giro de 180 grados, digo que me estoy arrepintiendo y digo, si estoy yendo para allá, a partir de ahora voy para allá porque el Señor me está diciendo que allá está el pecado y yo quiero alejarme del pecado para que me dé libertad. Y así vamos a concluir este retiro. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida, libertad de la esclavitud del pecado. Y como varón vas a volver hoy a tu iglesia, a tu congregación, a tu familia, y tiene que haber algo que muestre que realmente sos libre de lo que llegaste siendo esclavo. Entonces te voy a proponer algo. Lo que estamos leyendo ahí no es un texto de un libro de historia, es la palabra de Dios. Y tiene un valor que nosotros le tenemos que dar. Así que te invito a que te pongas de pie. Pónete de pie. Ánimo, vamos, arriba, despacio con la pizza, que no se caiga ninguna pizza. Parate. Ceñí tus lomos como varón, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Job. O sea, si te estabas quejando, bueno, tenés que entender que Dios tiene propósitos para tu vida. No cuestiones a Dios. Pedile a Dios que te haga comprender lo que no entendés. Reconoce ante Dios que tal vez estabas tocando un instrumento que no sabés tocar.
Y las notas que están saliendo es como si yo quisiera tocar ahora el teclado, no lo sé tocar, y escuchaba esta mañana una melodía, voy a tocar y va a salir cualquier cosa. Y para mí, bueno, es música, pero para otro va a ser totalmente desagradable. Entonces, no toques algo que no sabes tocar, que no sabes interpretar. Les invito que por favor me acompañen ustedes a leer la palabra de Dios. Pero le vamos a poner ímpetu, gana. Porque acá lo que estamos reproduciendo es lo que Dios nos está diciendo a nosotros y tenemos que estar convencidos de lo que dice ahí. Vos te tenés que ir de acá convencido no por lo que Carlos dijo. Vos te tenés que ir desafiado y convencido de que Dios está hablando a tu vida porque cada filmina, cada parte que hemos estado pasando ha tenido un fundamento bíblico. Ha sido la palabra de Dios hablando a tu vida. Yo no sé si es tu realidad. El Señor la sabe y vos también. Anhelo que sea tu realidad, que sea la realidad en tu vida un cambio, que sea la realidad en tu vida una motivación especial para que vuelvas a tu congregación y seas un varón diferente. También que yo vuelva a mi hogar y vuelva transformado por la comunión con mis hermanos. Que mi esposa pueda ver en mí el cansancio, pero también el gozo de haber compartido con mis hermanos. Porque ustedes están acá y yo también. Estamos todos en el mismo bote. Y tal vez de acá salgamos desafiados con pruebas. Y espero que alguno de vosotros, de ustedes, de nosotros, de ellos, de los que estén en la iglesia, que no pudieron venir, cuando yo esté en ese momento, sea mi compañero de oración, sea mi compañero de ministerio, de apoyo, de restauración, de amar, de confesar el apoyo, la coyuntura. Así que te animo a que afines tu voz en este momento, ciñas tu lomo como varón y puedas leer lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a contar 3. 1, 2, 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Salió muy bien. Ahora quiero que lo lean pensando en lo que estamos leyendo. Pensando el que dejó, el que permitió que estas palabras estén escritas ahí, es el mismo Dios. Es su palabra lo que estamos reproduciendo en este tiempo. Vamos. 1, 2, 3. Estad pues firmes. Fuerte. Nos hizo libres. Bueno, casi que salió como yo toco el piano. Pero, ¿estás convencido de eso en tu corazón? Porque lo puedes leer muy bien y a los gritos, pero en tu corazón no tiene fuerza. Andate desafiado de acá, convencido de esto. Y si por algún motivo tenés dudas, yo te voy a pedir, ahora lo vamos a poner, no sé si va a estar ahí, pero si no te lo doy ahora, lo anoto. Mi número de teléfono, mi WhatsApp. Pero vos tenés autoridades en la iglesia, tenés hermanos en la iglesia que están invirtiendo en tu vida. Pasá primero por esos hermanos, hay hermanos que están dando tiempo de su vida con sus familias, invirtiendo en hermanos y hermanas de la iglesia en la obra. Pero yo no tengo ningún problema, ahí está mi WhatsApp para cuando quieras hablar. Hermanos de acá, desde hace 2 años por ahí tenemos contacto todavía. Y el Señor nos ha bendecido mutuamente. Así que, queridos, vamos a orar a Dios por este tiempo, entregando esta parte de la reunión. Después el pastor conducirá a lo que sigue. Inclinamos nuestros rostros, por favor. Te pido, cerrando los ojos, estamos en la presencia de Dios. Si estás cubierto, descubrite en la presencia de Dios. Tenemos respeto por leer su palabra, respeto para entrar en el lugar santísimo en el que representa este momento en el que vamos a orar. Él nos ha dado acceso al lugar santísimo a través del sacrificio del Cordero sin mancha que es Jesucristo. Ahí estamos. No podemos estar en una condición en la que falte el respeto a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro Dios, no tenemos palabras de gratitud para expresar lo que ha sido este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, porque me has permitido ejercer el servicio de la palabra con mis hermanos.
en la que yo he sido edificado primero. Pero también clamo a ti, Señor, para que cada uno de mis hermanos pueda salir edificado de este retiro, desafiado, corregido en las cosas que pensaba que estaban bien, pero que tal vez tú le has mostrado en la palabra que no está tan bien como pensaba. Que podamos salir de acá y recordemos lo que decía Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gracias, Señor, por el ministerio de la reconciliación. Gracias porque siempre tienes tus brazos abiertos, Señor, para agarrar en tus brazos a aquel que ha sido abandonado por el amor del mundo, de sus padres, de sus pares. Tal vez está solo, en angustia, aunque esté lleno de gente. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por la salvación eterna que nos das a través de tu Hijo. Y ahora, Señor, queremos como varones expresarte nuestra gratitud también tomando compromisos, como hicimos anoche en el fogón, consagrando áreas de nuestra vida, pero caminando hacia adelante, avanzando en fe. No quedándonos con el recuerdo de lo bonito que fue el fogón y el tiempo lindo de este retiro, sino dando pasos de fe, Señor. Ayúdanos a alentarnos, a animarnos los unos a los otros, a considerarnos los unos a los otros, a restaurarnos los unos a los otros, a amarnos y ser varones fuertes en la fe, Señor, para poder conducir la congregación, Señor. Danos sentido de la lealtad y el compromiso que tenemos que tener contigo, Señor. Y para aquellos que son nuevos en la familia de la fe, que tú les has recibido con brazos abiertos, que puedan tener el deseo de poder integrarse y que podamos recibirles, enseñarles, discipularles y hacerles crecer y madurar en la fe. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a cada uno de los hermanos que está acá, a cada uno de los hermanos que ha estado en servicio, a cada uno de los hermanos que ha estado orando por nosotros, que no está en este retiro, Señor, pero que han estado intercediendo ante ti por las luchas que han habido acá, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Señor, por tu misericordia. Acompáñanos en el cierre de esta jornada. Dejamos a ti, en tus manos, el tiempo que sigue. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Y gracias por el privilegio que me han dado.